Muy buenos días a todos los amigos del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy viernes 30 de octubre, una nueva transmisión de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento de la Cátedra Atlántico Barranquilla en su 12ª sesión de este semestre 2020-02. La temática que abordaremos en la mañana de hoy tenemos lo relacionado a la ciudad de Barranquilla durante el periodo de la regeneración entre 1880 a 1894. Y para acompañarnos en nuestra disertación académica de la mañana de hoy nos acompaña, como de costumbre, el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio académico. Jorge, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico que originamos desde nuestra sede ubicada aquí en el antiguo edificio La Aduana del centro histórico de la capital del departamento. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, profesor. ¿Usted cómo está? Aquí, haciendo patria. Sí, señor. Sí, la patria se hace gota a gota. Como granitos de arena, sí. Se van amontonando, se van amontonando. Sí, claro, con mucho gusto. Hoy, excepcionalmente, viernes. Sí, señor. Saludo a las personas que nos van a ver mañana, seguramente nos van a buscar y espero que nos encuentren. Correcto. Bueno, listo, profe, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por aceptar Juan Pablo, ¿no? Invitación. Bien, entonces, bueno, buenos días a todos. Hoy viernes, pues, viernes 30, excepcionalmente, porque mañana hay otra actividad, entonces adelantamos. Y como ahora los tiempos están acomodados a la pandemia, entonces las personas a veces muchas nos ven a otro horario. Yo también veo cosas que tengo una lista de conferencias que quiero escuchar, ¿no? Entonces, ocupado aquí de esta parte de la historia de Colombia, pero mirándola desde acá, desde Barranquilla, del departamento del Atlántico, ¿ya? Es un enfoque muy especial, muy particular, y tratándose de Colombia y de historia de Colombia, realmente es un aporte que estamos haciendo acá desde la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y del Archivo Histórico del Atlántico, de hacer un aporte a la historiografía, es decir, a la memoria escrita que se tiene de Colombia. Hay que decir que la historia de Colombia como tal es algo bastante nuevo. En 1974, el gran historiador antioqueño Jaime Jaramillo Uribe publicó con Colcultura de aquel tiempo, a nivel, pues, con apoyo del gobierno, del Estado colombiano, editó 3 tomos que se llama Manual de Historia de Colombia. Y en el primer tomo, él hace una introducción del tema, y de las cosas que dice, 1974, dice, esta colección de artículos sobre historia es la primera que se hace en Colombia, escrito principalmente por historiadores profesionales. Con esto quiero decir de que la historiografía, es decir, sentarse, que alguien se siente a averiguar qué pasó en una época determinada, más allá de la memoria oral, más allá de los periódicos, sino que fundamentada en los documentos oficiales, ¿no? Eso es algo relativamente nuevo, tiene 20, digamos que medio siglo, 50 años. A principios del siglo XX hubo el primer intento de memoria, después en el centenario de la independencia, pero no había historiadores, no eran muchos todavía en el mundo. Donde más habían era en Europa Occidental, en Estados Unidos, ¿no? Porque la historiografía como la conocemos ahora, como lo que yo practico, fue creada en Europa, sobre todo por los alemanes, los ingleses, ¿no? Y la idea era no escribir más historia de lo que me había dado, lo que me dice mi memoria dispersa, sino que
fundamentada en documentos, y especialmente oficiales. ¿Sí? Así nació la historia. Leopoldo von Ranke, en 1823-24, la obra no está traducida, es una obra dedicada a historia de Europa, del Renacimiento, de España, los pueblos germánicos, etc. Y él tiene una introducción, y en la introducción entonces es famosa y muy polémica, porque él dice, bueno, que se trata de escribir lo que pasó, pero fundamentado en documentos del Estado oficial, sin descartar que hay otro género en la crónica de personas que hablan sobre cualquier tema del pasado, ya sea Roma, Grecia, la Edad Media Europea o Cristóbal Colón, pero con otra metodología, es decir, lo que dice la literatura, memorias, restos de documentos, diarios de vida, en fin. Entonces, Leopoldo von Ranke inaugura ese tipo de historiografía que es como la oficial, ¿sabes? Entonces, yo practico la de Ranke, ¿no? Las cosas que escribo generalmente son con los documentos y oficiales, entre comillas oficiales, porque a veces hay documentos que son escritos por personas, pero no son memoria dispersa, sino que son documentos concretos, notariales y de los ministerios, etc. Y en Barranquilla la historiografía es más joven todavía. Yo creo que la historiografía acá comienza hecha en Barranquilla, por gente que vive en Barranquilla, hace 30 años, ¿no? 1989, 90. Allí se creó el primer comité donde participó María Ramírez, que falleció este año lamentablemente. Trabajó con nosotros todo el tiempo, de los años 80 hasta el mes pasado. Y creamos, yo participé de eso con otras personas más, como Sergio Pablo Solano, y creamos un comité pro creación de un departamento de historia o de un instituto de historia. Y ahí empezó una dinámica, pues, con Milton Zambrano, muchas personas participaron de ese proceso, y eso pasó hace 30 años. Es decir, tenemos 30 años de edad, somos jovencitos. Entre tanto, en estos 30 años ha crecido enormemente el trabajo historiográfico, ¿no? Y tenemos la carrera de historia de la Universidad del Atlántico, también una maestría en la Universidad del Atlántico, tenemos lo mismo en Cartagena, acaban de abrir una en Santa Marta, ¿sí? Y en la norte tenemos una asignatura que se llama Historia de Barranquilla, y hay también una maestría en historia en general, con un énfasis en el Caribe colombiano, por supuesto. Y esta iniciativa del Archivo Histórico del Atlántico, que se llama Cátedra Atlántico Barranquilla, creada en 2013 por Adelaida Surbis, Alexander Vega Lugo y mi persona, con el fin, pues, de descentralizar un poco, de tratar de escribir historia desde acá, desde el Departamento del Atlántico. Y también para, de manera consciente, ¿no?, de que el Archivo Histórico del Atlántico cumpla su función de ser departamental y no de Barranquilla, ¿no? Por eso se llama Cátedra Atlántico-Barranquilla, porque primero está el Departamento del Atlántico. Entonces, dependiendo de las épocas, entonces esta serie de conferencias abarca desde geografía, época prehispánica, luego la época española, independencia, y siempre tratando de incluir a los 23 municipios que en la actualidad existen. ¿Ya? Bien, entonces eso es la primera referencia, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar el tema de hoy, como dice el letrero, Barranquilla durante la regeneración, ¿ya? Eso es 1880, 1894. ¿Por qué esas fechas? La fecha esa es sencillamente por esto, ¿no? Este caballero que está aquí, que se llama Rafael Núñez, es un grandísimo personaje, muy importante. Ya, Rafael Núñez fue elegido presidente de la República por primera vez en 1880. Durante 2 años fue presidente de Colombia.
Sí, cuando Colombia, en ese momento, cuando él fue elegido presidente, eran 9 estados soberanos. No había elecciones para presidente como las conocemos hoy, sino que se ganaba 5 contra 4 o 6 contra 3. Ya, generalmente ganaban 5 contra 4. Es decir, de los 9 estados soberanos, incluyendo Panamá, los 9 estados soberanos, votaban entonces y había que conseguir los 5 votos, ¿no? Y Núñez obtuvo en 1880 el voto de Santa Marta, ¿no? De Magdalena. Tenía Panamá, tenía acá, y le faltaba un voto. Entonces, ¿cómo consigo el voto del presidente del Estado soberano, que se llamaba Estados Unidos de Colombia, de Santa Marta, o de Magdalena? Allí gobernaba un señor, un afrocolombiano, el Negro Robles, le decían, un gran político liberal, liberal radical, porque en ese momento Núñez estaba en conflicto con sus camaradas liberales, porque él nació liberal, de joven, ¿no? Después se fue a Europa y después regresó, en fin, con otras ideas, y llegó y no pudo. Y con personajes, Manuel Murillo Toro, por ejemplo, un grandísimo dirigente liberal del siglo XIX, creador de la Universidad Nacional, entre otras cosas, ¿no? De la educación laica, en fin. La lucha de los liberales fue muy dura. Entonces Núñez tenía un proyecto distinto a los liberales, sobre todo en aspectos económicos, ¿no? Y necesitaba apoyo y buscó la alianza lentamente con el Partido Conservador. Finalmente el conflicto se desató y él fue elegido, ¿no? Fue elegido en el 80 con 5 votos. Y después en el 82 eligieron a Saldúa, un político del interior del país. Y en el 84 lo eligieron por segunda vez presidente de la República. Y durante ese gobierno hubo una guerra civil iniciada por un líder, Ricardo Gaetano Beso, de Guaduas, y esa revolución, digamos, esa guerrilla, llegó hasta Barranquilla, ¿no? 1885, y hasta que finalmente, el 84, octubre, hasta mediados del 85, finalmente esos líderes prestaron. Desaparecieron. Ricardo Gaetano Beso lo llevaron preso para Panamá, a Colón, y ahí se murió en una cárcel de alguna peste, de alguna cosa. Y Núñez entonces convocó, dijo: la Constitución ya deja de existir. El 85, ¿sí? El 8 de septiembre, 5 o 6 de septiembre, los primeros días de septiembre, y convocó inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió en Bogotá en 1885. Y durante varios meses sesionaron y hasta que finalmente se escribió esa constitución con Núñez y sus liberales más amigos de él y el Partido Conservador. O sea, fue una alianza bastante sui generis, digamos, ¿no? Y se escribió la nueva constitución que rigió hasta 1991, con una reforma, la del 14, la reforma de 1936 del otro Pumarejo y la reforma del año 68 de Carlos Lleras Restrepo. Y llegamos al 91 y del 91 tenemos ya una constitución distinta donde se estableció un triunvirato entre el M19, el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Sí, Navarro Wolf por el M19, luego Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal y el fallecido Gómez, ¿no? Del Partido Conservador, ¿no? De ese triunvirato, ¿no? De ahí salió la constitución actual que nos rige. Entonces, bien, Núñez. Núñez es un gran tema, un tema enorme. Cosas curiosas, ¿no? No hay un libro sobre Núñez, digamos, un trabajo historiográfico. Yo lo estoy haciendo desde hace muchos años. Lo he detenido, lo he seguido para allá, y espero unos 5 años, yo creo, voy a hacer un libro sobre Núñez, porque no existe. Cualquiera de ustedes, si se interesara por Rafael Núñez y buscara un libro, no lo va a encontrar, porque no existe. Existe bastante literatura, estas cosas siempre las digo, porque yo espero que haya personas que estén
interesadas, ¿no? Y van a buscar libros sobre Núñez. Hay dos grandes libros de la época, ¿no? Yo voy a permitirme mostrarlos, ¿no? Un poquito viejito, ¿no? Este es uno. Se llama Rojos contra Azules. El Partido Liberal en la política colombiana, 1863-1899. Pero solamente al final se ocupa de, es una gran tesis doctoral de 1964 de una señora que se llama Helen Delphi. Es un libro muy bien hecho, ¿no? Una tesis doctoral en Estados Unidos, mi respeto, ¿no? O sea, aquí está toda la historia del medio siglo XIX, la historia del liberalismo, ¿ya? Dice hasta 1899 que la fecha es cuando empieza la guerra de los 1000 días. Pero el capítulo final dedicado a la regeneración es, el fuerte de ella es el periodo anterior, 1850 a 1880, ¿no? Entonces, queda pues, le falta la parte final, no es, está como complemento, ¿no? Y ella le quiso cerrar seguramente en 1899, porque significativa era la guerra, el comienzo de la guerra de los 1000 días. Después, en los años 60 también, a fines de los 60, vino un señor acá, muy distinguido, un jovencito, ¿no? Que se llama Charles Berkeley. Y él escribió un libro, esta es la segunda edición, una de las ediciones, ¿no? De la Editores, se llama Café y Conflicto en Colombia, 1886-1910. Pero el capítulo correspondiente a Núñez sobre, sí, es muy cortico, es una introducción. El fuerte de los 1000 días, ese Café y Conflicto en Colombia. Esas son las dos tesis doctorales, digamos, para saber de Núñez. Siempre tengo el optimismo de, quiero saber de que alguien me diga algún día, profe, yo quería saber de la regeneración y usted me mostró alguna vez un libro, Helen Delphi y Charles Berkeley, ¿ya? Esos son los trabajos. Ahora bien, hay bastante escrito sobre Núñez, bastante. Pero son textos escritos generalmente por liberales, ¿ya? El mejor para mí es este, ¿no? Se llama Núñez, de Joaquín Tamayo, nuestro siglo XIX. Núñez tiene una obra muy bonita, ¿no? Joaquín Tamayo es un gran historiador colombiano, ¿sí? Y entonces aquí él tiene muchas... es en prosa, no es un libro de historia. Tiene algunas citas y cosas, pero sobre todo es como una crónica, pero muy bien concebida, muy bien concebida. Y liberal, por supuesto, no, pero tiene unos juicios históricos bastante importantes. En algún momento, en Cartagena, el distinguido caballero Alfonso Múnera, gran historiador de Cartagena, él compiló textos de Rafael Núñez y los publicó en 2 tomos, ¿no? 2 tomos. Rafael Núñez, La Reforma Política y Ensayos de Crítica Social. Textos, porque Núñez escribía bastante, ¿no? Escribió bastante. Y Ensayos de Crítica Social, esos fueron publicados, pues, por la Universidad, ¿no? De Cartagena, ya hace bastante tiempo ya, ¿no? Eso ya es de 1994, 1990, son textos de Núñez muy importantes, por cierto, ¿no? Ya. Acá en Barranquilla hubo una persona que se ocupó de Núñez, ¿ya? Murió en el 2011, él se llamó Juan Pablo Ginás, el fundador, el gran impulsor de la Academia de Historia de Barranquilla en 1989, y él escribió este maravilloso libro que se llama Recobrando el Presente. Pero es un ensayo pues, realmente muy bonito, ¿no? Porque él escribe lo que pasó en los años 80 con Núñez, sobre todo en 1885, cuando fue la guerra civil, un momento culminante. Él quería dar un cambio en la política colombiana y sin citas, te pide páginas, sin bibliografía, sin nada, es como una novela de todo lo que vio Rafael Núñez, ¿no? Eso dice, recobrando el presente, ese es el título subjetivo que tiene. Lo que él vio, porque una cosa es lo que cuenta un historiador, pero ante una crisis, por ejemplo,
como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, es decir, como si alguien escribe lo que pudo haber visto una persona. Él se pone en los zapatos de Núñez y escribe lo que vio. Es eso. Recomendable, ¿no? Es un gran libro y escrito acá en Barranquilla. Ya. Y también hay unos textos sobre Núñez muy buenos, sobre el poder de Malcolm Deas, que es un historiador inglés que está radicado, pasa grandes temporadas acá. Él tiene un estilo muy especial, ¿no? Él ha escrito grandes cosas de historia. Y además nos hizo el favor a Barranquilla de adoptar por lo menos a dos, que yo sepa, a dos jovencitos en los años 80, que los llevó a Inglaterra a formarse como historiadores. Entre ellos, me parece a mí, el historiador más grande que tiene Barranquilla es Eduardo Posada Carbó. Lamentablemente, pues, la vida, su esposa inglesa lo llevó y está en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Él escribe los viernes en el diario El Tiempo y escribe bastante, ¿no? Escribe un libro que se llama Una invitación a la historia de Barranquilla y también ha escrito eso ¿no? Y una historia regional, el Caribe colombiano, una historia regional. Pero eso es su tesis doctoral. Y siempre está escribiendo ensayos, cosas. Sobre Núñez también ha escrito artículos para la revista Guaita, en fin. Ya. Entonces, ya. Y Malcolm Deas es el tutor de una gran persona. Compartimos con él en el 2006 con Ramón Baca varios desayunos en un congreso nacional de historia que fue en Bucaramanga. Es un gran señor, realmente. Me gustaría más hablar con él, pero lo veo en los congresos solamente y siempre compartimos algunas cosas, ¿no? Él tiene un estilo muy especial y cuenta, por ejemplo, cómo fue en 1885 la aventura de Ricardo Gaetano Beso en contra de Núñez, ¿no? Y sobre todo acá en Barranquilla, ¿no? Con muchas anécdotas realmente muy entretenidas, ¿no? Hasta dónde puede ser entretenida una guerra civil, por supuesto. Ya, esos son los... Ahora bien, voy a presentar aquí, mostrarles las imágenes, ¿no? de alguien acá. Quiero llamar la atención sobre un trabajo que... Ahí tengo varias imágenes. Bueno. Ya. Ese, ya. Ese es Julio H. Palacio. Periodista, abogado, periodista, no político, pero sí estuvo muy cercano a los políticos de su época. Él nació en 1875, el 6 de septiembre, en Barranquilla. Y murió en Bogotá en 1951. O sea, cuando yo tenía 3 años, él murió. Fue muy conocido en Barranquilla. Entonces él ya jovencito, en 1875, imagínense, él conoció a Núñez en su casa, porque era medio pariente, ¿no? Un sobrino de segundo grado, y lo vio de cerca, bastante de cerca. Y ya viejo, ya él escribió artículos, eran columnas que publicaban en El Tiempo, ¿sí? Cada 15 días, no se publicaron en El Tiempo. Las memorias de Julio H. Palacio, ya en los años 40, 1940 en adelante, ¿no? Y quedaron ahí dispersas, hasta que finalmente el año pues, este libro es de el año 1942, cuando habían aparecido ya todos, hicieron un libro que se llama Historia de mi vida, ¿no? Julio H. Palacio. Para la gente que estudia Barranquilla, traten de conseguirlo. Si no, este está en la biblioteca, la biblioteca de Piloto del Caribe, en el Archivo Histórico del Atlántico, ¿sí? Y se encuentra a veces en anticuarios en Bogotá. Yo no conseguí este ejemplar, pues si alguna persona se interesa por él. Pero aquí no están todas las columnas que él escribió, están seleccionadas, ¿no? Porque después vino otra persona, ¿sí? Y publicaron La Voz al Norte,
como el archivo de Julio H. Palacio quedó en manos de un profesor, abogado, profesor de historia de la Norte, que no me acuerdo el nombre en este momento, ese legado quedó y en la orden del doctor Ferro ordenó, hicieron un libro con las columnas de periódico que publicó en el tiempo, que no habían sido publicadas. Finalmente, quedaron otros restos de artículos que habían publicado, ¿no? Se juntaron todos y el Congreso Nacional, el Senado, publicó también un libro con todas sus columnas, son artículos de periódicos, son crónicas maravillosas. Gracias, después supe yo, averigüé, ¿no? Y fue Roberto Gerlein Echeverría, ¿no? Que de alguna manera sacó un dinero para publicar ese libro y no se vendió, sino que se repartió el libro, porque no podía venderse, porque estaba hecho con dinero público, ¿no? Y también se llama así, pues, Historia de mi vida, ¿no? Entonces hay 3 ediciones de este señor Julio H. Palacio. Yo quisiera que alguna vez alguna escuela de periodismo le pusieran este nombre de Julio H. Palacio, porque es un observador político muy agudo, liberal, sí, no conservador, pero en aquel tiempo liberales y conservadores pues estaban muy en conflicto, pero también muy unidos en muchas cosas. Entonces, eso es lo que se sabe de Núñez, ¿no? Y aquí él tiene, ya voy a leer más adelante unas cosas, ¿no? Que escribe sobre Rafael Núñez, porque él lo conoció. No sé si las personas que me están escuchando no sé, podrían, cuando vayan a Cartagena, pues, no se olviden de ir aquí está, un momento. Ya. Esa es la edición de Julio H. Palacio, Historia de mi vida, crónicas inéditas, con prólogo de Ramiro de la Espriella. Y ese es el que publicó el Senado de la República. Es una caricatura muy buena, sí. Sí, sí. Entonces, sí, esta es la historia secreta de Barranquilla, digo yo, ¿no? Son libros que no circulan, salvo una cofradía no muy grande. Ramón Baca, el doctor Ferro, el doctor Messi, Eduardo Posada, Gustavo Bell, sí, Milton Zambrano, los historiadores que nos ocupamos de Barranquilla, ¿no? De Sergio Paolo Solano, muchos otros. Entonces, ese es Julio H. Palacio. Entonces, cuando tengan la oportunidad, ustedes que ven este libro por ahí, a veces se consiguen este tipo de libros en los anticuarios de Bogotá, de todas maneras. Pero a veces acá también, nunca se sabe, ¿no? Bueno, sobre Núñez, en algún momento determinado, yo me ocupé de Rafael Núñez. Estuve ocupado yo de 1990 más o menos, como varios años, como hasta el 2000. ¿No? Estuve ocupado con Núñez y tengo un trabajo bastante avanzado ya y espero publicarlo dentro de los próximos 5 años. ¿Sí? ¿Y por qué lo hice? Porque Núñez es sin lugar a duda bastante importante, ¿no? Es importante para la historiografía colombiana, ¿no? Es un periodo en donde, cuando él fue presidente, y el peso político que tuvo él intelectual, dio origen a una constitución política que duró hasta el 91. Yo creo que hasta ahora. Además de eso, Núñez hizo una impronta al país. Produjo un cambio importante. Y además, y ahora viene el punto, ¿no? Favoreció a Barranquilla. Bastante favoreció a Barranquilla. O sea, como él concibió Colombia, lo concibió de una manera distinta a la de los liberales de la época, ¿no? Y dentro de esas concepciones coincidía en algunas cosas con los liberales y en otras no, ¿sí? Me voy a referir en detalle a ese punto. Pero entonces, de 1880 hasta 1894, mientras Núñez estuvo en la presidencia,
Barranquilla fue, como dicen acá, la pechichona, ¿sí? Barranquilla le debe muchísimo. Yo creo que todo el auge que tuvo Barranquilla desde aquellos años de Núñez hasta mediados del siglo XX, ¿sí?, se lo debe a Rafael Núñez. Él como presidente, sencillamente, como tenía poder, él sencillamente hizo las inversiones y colocó a Barranquilla en el centro de la vida comercial de Colombia en relación con el mundo de la época, que era Europa y Estados Unidos. Entonces, por eso que es importante también la figura de él. Con esa inquietud y estuve trabajando bastante y sigo, de vez en cuando voy. El problema es que los archivos están en libertad. Y detuve mi trabajo porque el archivo más importante estaba cerrado, que es el archivo del Congreso. Pero en el año 2000 más o menos, en algún momento, un político colombiano vivo, ¿sí?, dijo, bueno, ¿y qué pasa con la historia, no? Entonces, el 2006, el presidente del Congreso, ¿ya?, Vargas Lleras, político actual, fue candidato a la presidencia, ¿ya?, dijo, bueno, hay que conmemorar pues la Constitución del 86. Entonces dijo, bueno, de las cosas que vamos a hacer, vamos a sacar el archivo del Parlamento, del edificio del Parlamento, y lo vamos a mandar al Archivo General de la Nación. Yo antes del 2006 intenté muchas veces ir al archivo. La única manera de escribir un buen libro había que ir al archivo general, al archivo del Congreso. Llevé cartas, fui para allá, me atendieron, me dieron tinto, me dieron un folleto, pero no pude entrar a un lugar donde yo pidiera pues las actas del Congreso del año 1885. No pude. Busqué apoyo, entonces, y no pude. Entonces dije, bueno, suspendo mi investigación sobre Núñez y a la espera de que... Entonces, luego pasó al Archivo General de la Nación. Ahí fue distinto. Ahí fue distinto. Entonces, cuando llegó al Congreso, empezaron el proceso de hacer los catálogos, ¿no?, año por año, en qué tipos de libros. Es un archivo demasiado importante. Y un gran historiador que está vivo todavía, Tovar, el Tovar de Bogotá, un señor ya de edad, como va al archivo del Congreso y se hizo una estadística y demostró de que el archivo estaba bastante cercenado. Varios libros se lo habían robado, sobre todo de temas relacionados con corrupción y esas cosas, y escribió un artículo sobre eso que fue publicado por el Archivo General de la Nación. Años después, ya en los últimos 10 años, ya está disponible, de manera que ahora lo único que quisiera es sacar tiempo para irme un mes, 2 meses al Archivo General de la Nación a ver los archivos que me falta revisar. Están como 4 años, todavía hasta 1894 que él muere, ¿no? Entonces es un archivo que nunca nadie lo ha leído, ¿no? Espero que me vaya bien y oportunamente ustedes van a saber. Mientras tanto, lo que tenía a mano, con algunas cosas, iría hablando con la gente de la Academia Colombiana de Historia, está en la Sexta, cerquita de la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Ahí está la Academia Colombiana de Historia, cuyo presidente actual es un señor de Cartagena, Rodolfo Segovia Sala, que va a hacer grandes festejos a propósito del bicentenario del fin de la independencia que ocurrió en Cartagena con la retirada de las tropas españolas que se fueron a La Habana y a Santo Domingo. Entonces, Rodolfo Segovia Sala está organizando grandes cosas para el próximo año. Está involucrado Barranquilla también y personas que hacen historia acá. Bueno, entonces... fui allá, bueno, yo tenía que ir a la Academia de Historia, a la Colombiana de Historia, por todas las razones, porque tienen una muy buena biblioteca, y muy amable la gente, y me recibieron con mucho cariño y todo. Ahí alcancé a leer todavía las cartas de personajes
como a Rafael Uribe, por ejemplo, toda la correspondencia de Uribe, de Rafael Reyes, en fin. Lo que había lo alcancé a consultar, y ahí me hice amigo de Rafael, y conversando también con Adelaide, me dijeron, tú debes pertenecer a la academia. Y yo hice un trabajo sobre que se llama Barranquilla y la regeneración, ¿sí? Que está en el boletín de historia y antigüedades, sí, es el boletín de historia y antigüedades número 852, es del 2011. Y con ese trabajo, no muy largo, pues, con ese trabajo que leí en la sesión de octubre de 2011, yo pasé a ser miembro de la Academia Colombiana de Historia, correspondiente porque no vivo en Bogotá. Eso es. Entonces, y ahora ya hay otras personas, ingresó hace poco Carlos Rodado. Ese trabajo, yo creo que debe estar para leerse en internet, ¿no? Espero pronto tomar ese artículo y publicarlo en alguna revista local o no sé. Ya, pero es bueno que ustedes sepan esas cosas. Las personas que siempre tengo la esperanza de que hay personas que están interesadas en estos temas y las referencias a veces se escapan, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a esos 15 años de Rafael Núñez, ¿no? Siempre la geografía para mí es importante, ¿no? O sea, Cartagena en 1880, Barranquilla, Santa Marta. Cartagena y Santa Marta estaban en 1880 económicamente bastante decaídas, ¿no? Tienen que imaginarse ustedes de las dos ciudades, y Bogotá incluido, sin luz eléctrica. Pocas personas en los 80 tenían algunas plantas, estaban haciendo los primeros experimentos, ¿no? De energía eléctrica, no tenían alcantarillado las ciudades, ni agua potable, tampoco en cañerías, y iluminación en las calles en fines del siglo XIX, o sea, tampoco, o sea, no había ni acueducto, ni tampoco grado público, esas cosas. Caminos de tierra. Uno se imagina los Núñez, la Constitución, no. Bogotá era una aldea de 70.000 habitantes en la época de Núñez. Y Cartagena lo mismo. Cambio Barranquilla es distinto, porque Barranquilla, entre Santa Marta y Cartagena, que dormían todavía la siesta de la colonia, de la época colonial, más, sobre todo Cartagena, los trágicos acontecimientos de la guerra con España, ¿no? Cartagena fue, digamos, la mártir, ¿no? Cartagena sufrió más que ninguna otra ciudad en Colombia y entre América Latina, la ciudad que más sufrió, ¿no? En la guerra, y sobre todo el heroísmo. Por eso me llaman los colombianos la heroica. Entonces, sí, yo, me dice mi amigo Walter Borges en el chat, se lo agradezco mucho, ¿no? Dice, en algún texto, como Ramón y Vaca, lo leí en alguna parte. Sí, es verdad, califican a Núñez de un tránsfuga político. Sí, porque era un ardiente liberal de hueso colorado y de pronto estaba aliado con los católicos y conservadores de Colombia para escribir una nueva constitución. Pero no es solo la constitución. El tema da para mucho tiempo todavía. Primero, que hay que escribir textos históricos fundamentados en documentos para ver que podemos, el juicio histórico no está todavía, no puede ser definitivo, nunca será definitivo. Y sobre Núñez, mucha tinta se ha gastado, amigo Walter, ¿no? El año, a ver, ¿cuándo fue eso? Hace unos 15 años, tal vez, sí, hace 15 años, 18. Hubo un evento acá, 2003, claro, 2003, hace 18 años. Hubo un evento acá en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y vinieron historiadores famosos, hasta Alfonso López Vizquense, vino los historiadores norteamericanos, Davis Bushner, por ejemplo, yo lo vi caminando, no lo saludé, pero caminando, sin un alto como de 2 metros. Y vino una persona muy especial,
el autor del Café y Conflicto en Colombia, Walter, ¿ya? Que es Teodor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor del Café y Conflicto? Charles Berquist, ¿no? Charles Berquist. Y pues, como era una persona importante, historiador sobre Colombia, una reunión de colombianistas se llama. Me pidieron a mí, la universidad, me pidieron que le hiciera una entrevista. Entonces, bueno, le hice la entrevista y aproveché de hacerme amigo de él, conversamos bastante en el Hotel del Prado, horas y horas hablando del tema, ¿no? Que a mí en ese momento estaba bastante interesado, Rafael Núñez. Entonces, mi amigo Walter, que me escribe acá, le cuento esta anécdota simpática. Le digo yo, bueno, pero entonces tú, como historiador, te autocalificas como un historiador marxista. Me dice, sí, creo que sí, a lo más cercano que yo estoy. Yo me guío bastante de las ideas de Carlos Marx sobre las concepciones que tiene sobre la sociedad humana, las luchas de clase, la infraestructura económica, la superestructura, las ideologías, una serie de conceptos de Marx que yo utilizo en la historiografía, más no en la política, porque nunca hizo política. Pero sí al escribir, él me decía que se sentía muy cercano a Carlos Marx. El Carlos Marx, historiador, ¿no? Porque Carlos Marx también es historiador. Y al margen de todas las disputas políticas que todavía genera. Yo le hice al final una pregunta, está escrita, está grabada y finalmente transcribí. Le dije, bueno, le dije, si tú a esta edad, hace 20 años, 18 años, le dije, si a esta edad, ya, con esta madurez que tienes tú intelectual, si hubiera estado en 1885, ¿hubieras apoyado a Núñez o hubieras apoyado a los liberales radicales? Y él me dijo, yo hubiera apoyado a Núñez. Le dije yo, sí, pero como marxista, digamos. Dijo, claro que sí, porque Núñez propició en últimas el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, el comercio, el café, los transportes, vincularse al mundo, ¿no? Que es una idea que tiene Carlos Marx de la historia, ¿no? De que lo que mueve la historia no son las ideas, sino que mueve la historia es la infraestructura económica y todo lo que ocurre a través de los proyectos de desarrollo económico y del comercio. Y finalmente, claro, porque Núñez significó que Colombia se transformó. Pero como dije, el tema va a seguir siendo polémico, ¿no? Y siempre me reúno con las personas, y un juicio definitivo sobre Núñez todavía no existe. Una de las razones que no existe un juicio político equilibrado, ¿no? Es que no está fundamentado, porque no hay ningún trabajo historiográfico completo que uno pueda decir desde Santa Bolívar, que hay bastante trabajo, muy bien fundamentado, ¿no? Ya la distancia de 200 años, ¿no? Uno puede decir, mira, eso estuvo bien hecho, estuvo mal hecho, en fin, todo eso. Sobre Núñez todavía no tenemos la información. Entre otras cosas, como Núñez es un historiador, un presidente costeño de la región Caribe, cartaginero, de pronto los propios historiadores del interior del país no le quieren dar mucha importancia, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque Núñez es, al menos de la Colombia exitosa, ¿no? La Colombia entre la guerra de los 1000 días y Gaitán, entre 1902 y 1948. Esos 46 años son obra de Núñez, tienen la impronta de Rafael Núñez. O sea, como Rafael Núñez pensó Colombia, eso se hizo. Es decir, un país vinculado al mundo, a la economía mundial y también a las ideas del liberalismo de la época, ¿no? Entonces, se vinculó al sistema económico internacional a través del café, y ya venía del tabaco, porque con el café le dio un pulso al café, a las vías de comunicación, y ahí está Barranquilla, ¿no? A Samanilla, a Puerto Colombia. Entonces, y la mejor etapa de Barranquilla que ha tenido en toda su historia desde el punto de vista económico y también cultural y social, coincide con esa impronta de Núñez. Hasta el 48 digo, porque el 48
ya viene otra situación después de la muerte de Gaitán, y para Barranquilla también, o sea, a mediados del siglo, un poquito más tarde se reflejó eso, en los años 60, todo lo que había construido Núñez, donde Barranquilla ocupaba un lugar muy especial, se desmoronó. Y desde 1960, del Frente Nacional, hasta ahora, Barranquilla va dando bandazos, busca por aquí, busca por allá, y sigue buscando hasta hoy, creo yo, un lugar decoroso, pues, así que es Barranquilla en el concierto de las 10 ciudades más importantes de Colombia, además del carnaval y de la paz racial y de la chéveridad costeña, de la bacanería, pues desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico y de la vinculación al sistema internacional, estamos a la espera, ¿no? Todos estábamos a la espera, como dice el escritor Nene Cepeda, ¿no? Sí, entonces eso es respecto a Rafael Núñez, ¿no? Bien, también hay unos trabajos, ¿no? Trabajos de unos aportes importantes. El libro más antiguo de historia que tiene la ciudad de Barranquilla, que ustedes conocen, se llama Barranquilla, su pasado y su presente, ¿no? Libro difícil de conseguir, por tanto, hay una versión que unos clones muy bien hechos que hicieron, creo que en los Estados Unidos, ¿no? He visto alguno alguna vez y hay que conseguirse uno de esos. Yo conseguí este libro de varios colegas, entre ellos José Lobo Romero y el señor Pedro de la Rosa, una persona conocida de la Universidad Atlántica, todos profesores de la Atlántica. Un libro de este, ¿no? Era un cuadradito. Y conseguí los dos y le pedí autorización para desarmarlo, porque a uno le faltaban unas páginas y a otro le faltaban otras páginas. Y el año, pues, 1997, hice una buena fotocopia y la repartí entre varios amigos, ¿no? Y la mandé pastar yo. Entonces, en este libro hay varias referencias, por supuesto, a Rafael Núñez, ¿no? En el libro que se llama Barranquilla, su pasado y su presente, de un señor Fernando Baena, que trabajaba en el Banco Tugán, un hombre cívico muy activo, y estaba asociado, ¿no?, a José Ramón Vergara, que era un historiador de la época de Núñez. Él también escribió sobre Núñez, por supuesto, José Ramón Vergara. Y escribieron una colección de artículos donde recogieron también la obra maravillosa de Domingo Malavé. Y es un libro obligatorio, publicado en 1922, se llama Barranquilla, su pasado y su presente, ¿no? Yo a veces me pongo un poco cansón con las referencias bibliográficas. Es que es la única manera de que nuestro oficio progrese. Porque tú puedes decir, mira, tal cosa. Me dicen, no, mira, Barranquilla fue fundada en tal cosa, Barranquilla quiere. Muéstrame de dónde sacas eso. ¿Se te ocurre? Ah, bueno. Entonces, eso es literatura, maravilloso. Eso lo hace Ramón Baca, lo hace García Márquez. Un género muy difícil. Pero historiografía propiamente tal tiene que mostrarme un documento, ¿no?, donde yo pueda decir, ah, bueno, porque los estados difícilmente mienten, ¿no? Siempre queda consignado el hecho histórico, ¿sí? Independientemente de quién sea el presidente. Una cosa es el Estado y otra cosa es el presidente y el partido político que está en ese momento gobernando, ¿no? Yo veo la evolución del Estado, ¿no?, y de las leyes y de las disposiciones y de los reglamentos, etcétera, etcétera. Me parece que eso es la verdadera historia. Y luego la parte política también, porque las decisiones las toman seres humanos que son políticos. Y luego viene la crónica, ¿no?, lo que hace Julio H. Palazzo. Sin crónica me parece la historia bastante aburrida, ¿no? Son como expedientes de abogados, así, secos y aburridos. Entonces, se trata de mezclar las dos cosas, ¿no? Pero que quede claro en los textos históricos que cuando estamos hablando de un hecho que está comprobado, y la crónica, ¿no?, la crónica que tú puedes inventar cualquier cosa. Y eso ya sabemos en Barranquilla, que eso es un tema todavía pendiente, ¿no? Los orígenes de Barranquilla, que fue fundada por unos ganaderos de Galapa en 1629, cuando en Galapa era un pueblo de indios y ahí no había ganaderos. Entonces, pero siempre tiene algo de verdad esos mitos. Bueno, eso respecto
alguien que se interese por el tema de la regeneración y de Rafael Núñez en Barranquilla, ¿no? Ya. Entonces, ahí está nuevamente el mapa este que se hizo en Colombia, la geografía que en ese tiempo era en papel, ¿no? Un buen mapa para nosotros porque nos ubica acá en la región Caribe, ¿no? Para si alguien me está viendo en Chile, tengo algunas personas que ven estos programas en Chile, ¿no? Entonces, este es Colombia, ¿no? Esta es la Colombia andina. Colombia, eso son los Andes. O sea, para el exterior, el café y todas esas cosas. Tabaco, café, que se usa en el interior del país. Bogotá está también en las montañas, ¿no? ¿Cuándo? A 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y si subiera a Montserrat, ¿no? Montserrat era como a 3.000. O sea, es andina. Colombia es andina. Y la región Caribe, ¿no? El Valle del Magdalena, el río Magdalena, y Barranquilla aquí al final del río, ¿no? Entonces, muy bien, es un mapa. Y algunas imágenes de la época, ¿no? Es de la estación Montoya en 1884. Es un señor que estuvo acá, un francés, que es esta serigrafía, ¿ya? Donde está ahora la aduana, ¿no? Ya, se lo había mostrado ya por H. Palacio, ¿no? Y por supuesto, Teodor Recos, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente, ¿ya? Este maravilloso libro, 1850-1950, estudia los tres puertos, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, ¿ya? Y en la parte de Barranquilla, él escribe muy bien, sobre todo desde el punto de vista técnico, de ingeniero, ineludible, hay que tenerlo siempre a mano, siempre yo lo uso, busco algún dato, ¿no? Siempre gente que está preguntando. Y una imagen que me dieron hace poco con el tranvía de Barranquilla, ¿no? En la época de Rafael Núñez, ¿no? O sea, esto es 1889 más o menos. Núñez murió en 1894. El día que murió, me lo aprendí de memoria de una, el 18 de septiembre de 1894. El 18 de septiembre es el día 20 de julio nuestro, el día en que la aristocracia de Santiago, más otras personas, ¿no? Declararon lealtad al rey de España, pero en el interior habían personas que estaban pensando en algo más grande, y cosa que se hizo en el 11, igual que acá, ¿no? Empezó la guerra de independencia de España hasta 1818 en Chile y hasta aquí, hasta 1821. Eso es más o menos la Barranquilla. Y algunas imágenes, pues, de la arquitectura de la época, eso, Ferrocarril de Bolívar, ¿no? Que es la persona. Y Sabanilla, pues, que es el puerto, el primer puerto que tuvo Colombia, el puerto internacional. Ya, entonces, y el café, sí, es el café, es la producto de protección de Colombia. ¿Ya? Entonces, algunas estadísticas de población para formarnos una idea, ¿no? En 1824, 1881, ya, sí, Barranquilla tenía 16.962 habitantes y en 1905 40.000 habitantes. O sea, protuberante, ¿no? Barranquilla era un volcán, es decir, era, sí, la ciudad donde había más movimiento, mucho más que en Bogotá, a nivel económico, de todas maneras. Institucional no, porque aquí la autoridad máxima era el alcalde, todavía no había, hasta 1905 apenas, que tenemos por primera vez gobernador y después lo cambiaron otra vez, y a partir de 1910, digamos, que ya hay política local acá en Barranquilla, ¿no? Y este es un mapa, pues, hecho por bogotanos, por Gary Velasco, es una maravillosa obra sobre geografía de Colombia de 1900 y algo, 1903, que pues, Ferrocarril de Bolívar, ¿no? De la gran conexión, ¿no? Obra de Rafael Núñez, por supuesto, sobre todo el que va de Sabanilla, ¿no? De Sabanilla hasta Puerto Colombia, ¿no? Este tramo es de Núñez, ¿no? Este tramo es de los liberales radicales, ¿no? O sea, Barranquilla estuvo bendecida por los liberales radicales y por Núñez, ¿no?
en una época en que en Barranquilla no había política, porque toda la gente estaba trabajando en lo suyo y no había nada que reclamar porque todo se le estaba dando. ¿Por qué tú vas a hacer bulla y si cosas si no, todo estaba bien? Sí. Y eso debe ser 1880, así se veía, Barranquilla, el fondo de la casa. Bueno, vamos entonces, vamos a señalar cuáles serían las cosas más importantes. Ya dijimos pues que en la clase anterior, ¿no? Ya Barranquilla en 1870 había logrado conectarse desde Barranquilla, desde Caño, ¿no? Con el mundo a través de la bahía de Sabanilla, ¿no? Y se llamó el Ferrocarril de Bolívar. El Núñez no tuvo que ver con eso. Núñez, cuando estaban haciendo eso, Núñez venía llegando de los Estados Unidos y de Inglaterra y Estados Unidos de Europa, ¿no? Entonces ahí ese viaje fue muy importante para él. ¿Por qué? ¿Qué vio en Europa? En Europa vio a Inglaterra poderosa, el país más poderoso en el mundo occidental y del mundo, del planeta, era Inglaterra con capital Londres. Él estuvo en Liverpool, pero claro, iba a Londres, por supuesto. Y él escribía en aquella época también, y leía, ¿sí? Y estuvo varios años allá de cónsul, y recorrió Europa. ¿Y qué vio en Europa? En Europa vio la puja de las potencias de la época. Alemania organizándose de manera autoritaria, Otto von Bismarck, ¿sí? En 1871, fundando el imperio alemán, el segundo imperio, ¿no? El segundo Reich, por eso dice Hitler es el tercer Reich. El primero fue en la Edad Media, Federico Barbarroja, ¿no? Y entonces, por segunda vez, los alemanes logran unificarse en un estado que es Bismarck. Con mucho autoritarismo, persiguió a todas las corrientes muy liberales y socialistas, por supuesto, ¿no? Habían y comunistas. Toda la izquierda sencillamente la exilió, la mandó para allá, lo reprimió, en fin. Y fundó el Imperio Alemán con autoridad. Y al mismo tiempo de un gran desarrollo económico industrial. Esa es lo que caracterizó eso. Inglaterra vivía, pues, el eterno reinado de Victoria, ¿no? La reina Victoria, en la época victoriana, 1830-1900, 70 años gobernó la señora, tuvo varios primeros ministros. También bastante autoritario, aunque Inglaterra no tenía mucha necesidad porque no tenía tanto poder, manejaban la tecnología, manejaban los ferrocarriles, el telégrafo, en fin, todas las novedades del mundo. Era la capital tecnológica y política del mundo. Todo el mundo quería ir a Londres. Y él no fue a Londres, pero Núñez estuvo en Liverpool y a menudo iba a Londres y vio todo ese agua. Y después pasó por Estados Unidos, y en Estados Unidos también había una época autoritaria. Entonces, ¿qué entendió él? De que para ingresar al mundo de los países que tuvieran agricultura y además industria, eso tenía que hacerse de cierta manera autoritaria. Necesitamos un gobierno fuerte para hacer eso. Eso es lo que él aprendió en su viaje. Entonces, cuando él llega acá y mira Colombia y quiere hacer de Colombia algo parecido a lo que estaba ocurriendo en Francia, en Alemania y en Inglaterra. España no, porque España se mantuvo siempre al margen de ese proceso de industrialización. Estaba decaída, estaba sumida en su tradición, ¿no? Cosa que pagó caro porque en 1830 fue la guerra civil, de 1 millón de muertos en la época, ¿no? Entonces España la... Pero entonces esa es la impronta que viene Núñez de allá, y cuando llega acá se da cuenta y él cree que Colombia debe ser distinto. Lo que dominaba en aquella época eran los liberales radicales que estaban haciendo cosas muy importantes, como el registro civil, por ejemplo, no dominado por la iglesia. O sea, cuando nacía alguien, tú ibas a una notaría y no ibas en 1885, ¿cuánto? 90, parece que el registro civil en Colombia, hecho por los liberales. Ya no había que ir a donde el cura a inscribir al hijo o a casarse, hasta ahora, ¿no?
y también la creación de escuelas públicas que hicieron los liberales, no religiosas. Entonces, un problema que tuvo Núñez, porque cuando llega Núñez, en su discurso inaugural de la constituyente de la época, él dijo que había que darle a la Iglesia Católica la educación. O sea, hizo reversa para conseguir el apoyo conservador a su proyecto político y económico. ¿Ya? Con todas esas influencias, sí, él tenía algo. Él quería hacer de Colombia algo parecido a Berlín, a Londres y a París. Es decir, la cabecera y el centro de un proyecto modernizador y con industria. ¿Sí? Eso está en Núñez y está en el discurso de Núñez, ¿no? Tiene un discurso de inauguración que ha sido muy poco publicado, ¿no? Entonces está claro que Núñez quería hacer de Colombia un país conectado, por supuesto, con Estados Unidos, con Inglaterra y con Europa, que era el mundo de la época, no había más, no estaban ni los chinos, ni los árabes, ni los hindúes, ni los rusos, no existía esa. Esa fue la idea, ¿no? Y esa idea no la compartían, porque ellos estaban dominados por la idea liberal de 1846, de Florentino González, de todos los liberales radicales. Lo que tenía que hacer Colombia era solamente exportar lo que le daba la tierra y con esa plata, con ese dinero, comprar las cosas que producía el mundo industrial de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Ese fue el esquema de los liberales. Entonces, llega Núñez a decirle, no, tenemos que fomentar las carreteras internas, los puertos, conectarnos al mundo, pero también tenemos que propiciar una producción acá, industrial, acá en Colombia, ¿no? Y eso fue lo que no entendieron sus amigos liberales, ¿no? Gente muy brillante, ¿no? Y al ver que no, se cansó y trató y sencillamente no, finalmente rompió con ellos y buscó la alianza con el Partido Conservador. ¿A qué precio? El precio fue, por ejemplo, haberle entregado la educación a la Iglesia Católica, legalmente, hasta que dura hasta 1936. Entonces, se imaginarán ustedes en esos momentos la reacción de los radicales. Es decir, nos costó tanto, ¿no?, secularizar la educación en Colombia y ofrecerle a todos los colombianos la posibilidad de que sus hijos se eduquen de manera laica, que hoy es una cosa obvia, ¿no? Que ya no, esa no es discusión. Lo manda a tu hijo a los colegios públicos o lo manda a los colegios privados. Ahora es mixta la cosa, no hay. Hay otros países, de Alemania, por ejemplo, donde existe una sola educación. Según donde tú vives, tú vas al colegio, pero los colegios de todos los, no hay un colegio de primera, de segunda, tercera y de cuarta, ni hospitales de primera, segunda, tercera y cuarta. Los alemanes tienen un sistema, y Francia también. Inglaterra creo que es un poco mixto, ¿no? Lo que es Francia, Italia, ellos tienen sistemas de salud y de educación universales, ¿no? Y no hay que pagar, o sea, tú pagas la cuota mensual de tu trabajo, ¿no? Y si eres desempleado también. O sea, no hay pacientes de primera, segunda y tercera, no hay alumnos de primera, segunda y tercera. Bueno, eso muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, vamos a poner la imagen, ¿no?, de un poco de Cataluña para cambiar un poco vamos a dejar de compartir aquí, entonces, ya. Entonces voy a referir algunos eventos, ¿no? Cuando llega Núñez, en 1880, económicamente hablando, Colombia estaba exportando tabaco. Pero en 1875 hubo una guerra civil, entre otras cosas también, por una no causa, el tabaco dejó de ser un producto de exportador, no porque se haya acabado el tabaco en Colombia, sino en Sumatra, África, Brasil, entraron los competidores del sistema económico mundial y ofreció tabaco de mejor calidad, más barato y sobre todo las entregas. El sistema capitalista funciona como un relojito, ¿no? Si se atrasa, si hay una teclita que no funciona, se para el reloj. La maquinaria del sistema industrial moderno es tenaz. Y los envíos de tabaco a Europa siempre se hacían, pero de manera muy irregular, por las guerras civiles, por los conflictos. Entonces, finalmente Colombia perdió el mercado de tabaco.
Cuando llega Núñez, el 80, están en transición. Y lentamente estaban ganando el mercado del café. Y Núñez vio que la única manera de que Colombia fuera un país confiable, desde el punto de vista de los negocios internacionales, ¿no?, de comercio internacional, era que había que haber cierto orden. Y ese orden lo daba el Estado. Y el Estado tenía entonces que imponerse fuertemente para imponer ese orden, para las vías de comunicación, para el telégrafo, las aduanas, los ferrocarriles. O sea, Colombia en ese momento, según Núñez, tenía que integrarse al mundo. Y para integrarse a ese mundo tenía que tener paz, tenía que haber una relativa paz. De cualquier modo, que no interrumpiera los conflictos políticos, que no interrumpieran lo básico, que era la exportación de tabaco o de café en ese momento. Entonces digo yo, bueno, ¿qué hago yo en ese momento, en los 80? Yo apoyo a Núñez, yo hubiera apoyado a Núñez, yo creo que sí. Y muchas personas. El problema es que los liberales no entendieron eso. Ironías del destino. Esa filosofía de economía política, digamos, de Núñez, estuvo vigente todo el siglo XX, hasta 1990. En el 90 se eligió un nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, que está vivo todavía, y él se plegó a una corriente norteamericana, inglesa, sobre todo anglosajona, ¿ya?, a una corriente que propició lo que se llamó hasta ahora neoliberalismo. Y hemos estado 30 años con esa idea, que es la misma idea de los liberales que comentó Núñez. El último candidato a la presidencia de Colombia que habló en términos de Núñez fue Horacio Serpa Uribe. Es decir, de fortalecer una economía nacional, ¿sí?, un Estado también organizado que proveyera de salud, de educación, ¿sí?, y desarrollo de la infraestructura que le sirviera a todos los colombianos, de una economía interna, digamos. El último que habló de eso fue en el 2006, en las elecciones, cuando se religió al presidente Uribe, a Álvaro Uribe Vélez, que fue Horacio Serpa Uribe, ¿no? Y luego, en las últimas elecciones, Petro habló un poco de eso, con una cosa distinta, ¿no? O sea, el tema que motivó la división de Núñez con los liberales de la época se ha repetido. O sea, todo el edificio nuñista de Colombia en el mundo se transformó a partir del 90. Hoy estamos asistiendo, pues, Walter, que está escuchando, ¿no?, estamos asistiendo al fin de esa época. Ahora entramos a otra que no va a ser esa. ¿Cuál? Buena pregunta. Se preguntan los chilenos ahora, incluso los colombianos ahora. Es decir, ¿cómo hacemos? El fracking, todas esas cosas, ¿no? La paz interna, más que nunca. Si ustedes leyeran discursos de Núñez, dirían, oiga, necesitamos un Núñez ahora. ¿Qué haría Núñez? Eliminar totalmente las guerras internas. Y lo dice en el discurso inaugural, ¿ya?, del 11 de noviembre de 1885. ¿Sí? Él, en su discurso inaugural, que está por ahí, entonces él dice, vamos a buscarlo, el discurso inaugural, para entonces hacerle honor a Núñez, ¿no? Entonces, vamos a buscar, entonces, bien, el discurso, Juan, el discurso de Núñez. Ya, vamos a ver, entonces. Vamos a ver, sí. Entonces, vamos a cortar aquí, vamos a poner aquí, nuevamente. Ya, les voy a mostrar el discurso de Núñez, ya, vamos, a Ferrantus Códice, como decían en la Edad Media, ¿no? Ya, entonces ahora yo tengo que compartir. Para compartir, entonces vamos a compartir ahora. Y ahora ustedes van a tener ahí el discurso de Rafael Núñez, ¿no?, del 11 de noviembre del 85. 18, eran 9 por 2, 18, ¿sí? Los delegados, ¿no? Honorables delegatarios de los estados. Eran los 9 estados soberanos que se los convocan.
Bueno, habla de política, entonces él quiere un gobierno central, claro, como el de Bismarck, como el de la reina de Inglaterra, ¿no? Como Estados Unidos, que también vivía, ¿no? Como Porfirio Díaz en México. Quería un gobierno fuerte, centralizado, ¿no? Para organizar la nueva economía, que era también industrial, ¿sí? Con ferrocarriles y con todo eso, ¿no? Entonces, el particularismo enervante, gobierno central, ¿no? Ese es el discurso de él, ¿no? Entonces, la empresa de por lo mismo hacerlo efectivo, una nueva constitución, y ahí está, las guerras civiles, ¿no? Está hablando él de eso. Entonces, quiere orden. Nada tiene pues de famoso que no hayamos podido establecer el imperio del orden. Puesto que hemos desconocido sistemáticamente realidades ineludibles. Él quería orden, sencillamente. Tantas guerras civiles y cosas, no había país que prosperara. Eso es válido hoy, ¿no? Este discurso tiene plena validez hoy. Yo creo que hoy Colombia difícilmente va a prosperar si no hay un gobierno, un Estado que diga, no, ya, como diría Álvaro Gómez, que no maten a la gente. El día que dejen de matar a la gente. La minga que dijo, joven, me estoy metiendo en política. No, son hechos históricos. Lo que pidió la minga es lo que dice la Constitución norteamericana en su primer párrafo, el derecho a la vida. Mira, están pidiendo nada más que el derecho a la vida. Oye, no nos maten. Núñez también habló de eso, por supuesto. Entonces, y ahí él, entonces, el comercio languidece, en fin, ¿no? Entonces, este es un discurso que está poco, según asistente quiere, me escribe, ¿no? Yo se lo mando, ¿no? Yo tuve que transcribirlo, ¿no? De un solo libro, ¿dónde está? ¿No? Y cuando, sí. Quiero decir respecto a la cosa de la unión con los conservadores, ¿no? El derecho de ser nacional en lugar de un sufragio, ya, aquí dice, y dice, en lugar de un sufragio universal, ahí está, este párrafo. Este es el precio que pagó Rafael Núñez para conseguir el apoyo de los conservadores, para organizar el país de una manera autoritaria y enfocada en relacionarse con el mundo por vías de comunicación de la época que eran los ferrocarriles y los puertos, y con una regularidad en el comercio internacional que exigía en ese momento, o sea, económico. El precio que pagó es este. Dice, en lugar de un sufragio vertiginoso y fraudulento, deberá establecerse la elección reflexiva y auténtica. Ya, él reclamaba sobre ese sistema electoral, ¿no? Entonces, hay que hacer unas elecciones más justas, más formales. Y luego continúa, dice, y llamándose, en fin, en auxilio de la cultura social, los sentimientos religiosos. ¿Sí? Él estuvo en Estados Unidos, y en Estados Unidos, como yo les dije, ¿no? En Estados Unidos, él, en la visita a los Estados Unidos, le llamó mucho la atención los Estados Unidos. Y él escribió algo que publicó el profesor Múnera en Cartagena, se llama La religión en los Estados Unidos, escrito en Nueva York el 12 de enero de 1865. A punto ya de venir a Cartagena, de venir a Colombia, ¿no? Estaba de regreso, ¿no? Pasó por ahí. Entonces, él está impresionado por Estados Unidos, acabando de salir de la guerra civil, pero él veía que en los Estados Unidos había algo que los unificaba. Y según él, es la religión. Dice, creo que eso lo publicó, ¿no? Lo publicó en algún periódico local de acá, en el Porvenir, creo, en Cartagena. Dice él, creo que una parte de los progresos políticos de este país, Estados Unidos, ¿no? Se debe a la dirección que se ha dado y al cultivo que han tenido sus sentimientos religiosos. A falta del principio de autoridad tan necesariamente débil en las democracias, es indispensable buscar elementos de orden en los dominios de la moral. Yo creo que él estaba convencido de eso, porque él vio en Alemania
un país decidido, ¿no? Con muchos conflictos. O sea, Bismarck, ¿a quién tenía al frente? Pensadores de la talla de Carlos Marx, que puede haber mucho a distancia de su pensamiento, del comunismo. Federico Engels, un burgués culto, amigo de los Marx, y Ferdinand Lassalle, y todos los grandes líderes obreros, marxistas, filomarxistas, izquierdosos de la época, ¿no? Ese era el señor Bismarck. Él tuvo que lidiar con esa gente y tuvo que excluirlos para poder entonces decir, no señor, Alemania tiene que organizarse bien, porque si no, vamos a terminar entonces volando el zapato a lo primero. Y los ingleses que ya tenían esa estructura monárquica muy fuerte. Y por el espíritu inglés también, ¿no? Del consenso. Y entonces, y en Estados Unidos, ¿no? Tanta dispersión, tanta democracia, tantas libertades, pero él dice, la religión es la solución. Es muy posible que con esta carta, entonces, él ahí está reconociendo él, ¿no? Que él veía que la Iglesia Católica era la posibilidad de unificar a los colombianos. No sé, es un tema que todavía sigue vigente. Entre tanto, ya no, entre tanto no, pues ya. El amplio comercio, ya voy a llamar la atención, ya viene su carrera, en el 63, ¿sí? Bueno, eso es lo que el discurso de Rafael Núñez, ¿no? Una carta, bueno, este es discurso para los delegatarios, digamos, ¿no? Y esa carta, entonces, ahora bien, para Barranquilla fue especialmente beneficioso, fue muy beneficioso Núñez por las razones que vamos a ver aquí más adelante. Vamos a compartir entonces aquí, vamos a share screen, aquí están grandes personajes, ¿no? Sí. Sí, dejar de compartir. Sí. No. Sí. Dejar de compartir, pues tengo share screen bien. Pantalla 2. Ah, ya, ahí estoy, ya, ahí está, ya. Compartir. Ah, ahí está, ya. Perdón. Ahí está. Ahí está Francisco Javier Cinero, uno de los grandes personajes, ¿no? Para Barranquilla. No sé, me parece a mí que nuestro amigo, hay una persona aquí en Barranquilla que se ha ocupado bastante de Francisco Javier Cisneros, ¿no? Él escribe siempre, él está pendiente de eso, ha escrito cosas y hay una estatua de él, Francisco Javier Cisneros, que está en la aduana detrás y está también en Puerto Colombia, por supuesto, ¿no? Para los que vayan a Puerto Colombia, bueno, no había pandemia, pero ahora si fueran, todavía se puede ir. La estatua de Francisco Javier Cisneros no tiene placa. O sea, va una persona y yo le pregunto a la gente que vende en Guarapo, entonces, oye, ¿quién es ese caballero? Yo soy turista. Digo, no sé, me dijo, no tengo idea quién será, político, una cosa. Sí. Un gran personaje, Francisco Javier Cisneros. Entonces, bueno, y este es en el año 88, entonces fue inaugurado, estaba la aduana, pues la aduana, pues esta fue construida en 1849, se terminó de construir y en ese momento se transformó en la aduana hasta que después se trasladó a Barranquilla, ¿ya? A Barranquilla. Entonces, pero después vino en la época de Núñez vio la necesidad que aumentó la cantidad de café y dijo, necesitamos nosotros un puerto más grande. Y se encontró con este cubano revolucionario que se llamó, pues, Francisco Javier Cisneros, hicieron una gran amistad. ¿Cómo que se parecían, ¿no? En mi revisión del Archivo General de la Nación, en el archivo del Congreso, que cualquier persona puede hacer trabajo sobre eso de investigación, revisando los archivos originales del Congreso, y de pronto venía, porque en el archivo del Congreso ellos ponen todo lo que llega, no solo las leyes que se aprueban, sino que las discusiones, las cartas, o sea,
Es un archivo maravilloso de la historia política de Colombia. Y proyectos. Entonces, de pronto tú estás revisando el archivo, las cartas, las actas, y de pronto, ¡pum!, aparece un bloque así, ¿no? Como unas 20, 30 páginas de un papel muy bonito, ¿no? Y no había máquina de escribir, y escrita a mano con una caligrafía muy cuidadosa, ¿no? Y eran los documentos oficiales para los contratos millonarios que hacía Núñez con este señor. Por supuesto, aprobados por el Congreso. El Congreso nunca fue problemático para Núñez, porque excluyó totalmente a los liberales. Los liberales quedaron absolutamente por fuera. Intentaron varias veces. La primera, la gran rebelión, fue la del 85, de Ricardo Gaetano Beso, que estuvo en Barranquilla, pero no prosperó. Finalmente lo tomaron preso y se lo llevaron, ¿no?, preso para Bogotá, y eso motivó a que Núñez llamara a la constituyente y acabara con la constitución del 85, ¿no? Digamos que fue, y después de eso, cada cierto tiempo él estaba tomando gente presa en Bogotá, sobre todo, y las mandaba para Puerto Colombia y las mandaba al exilio. Él no permitió oposición, Rafael Núñez, en ese sentido pues fue dictatorial. Y prensa la tenía controlada, ¿no? Ahí nació El Espectador, en el 87, ¿no? El año, Aquileo Parra, pues, lo pensaban a cada rato, ¿no? Muchos liberales tuvieron que salir al exilio, porque sencillamente los tomaba de noche prisioneros, arreglaban la maleta, lo metían en un vapor, y al mes después estaban en Barranquilla, y en Barranquilla iban a Puerto Colombia, los embarcaban para Nueva York, para Caracas, se iban. En ese sentido hay que verlo, o sea, él fue duro, él no permitió ningún tipo de oposición. Y claro, entonces él, por otro lado, a los barranquilleros les estaba haciendo el ferrocarril. Ese es el famoso muelle, ¿no?, de Puerto Colombia. O sea, Rafael Núñez es el padre de Puerto Colombia, el inventor de Puerto Colombia, por decirlo así. Y ahí está la famosa estación de Puerto Colombia. Pues ahí debiera haber una estatua de Rafael Núñez, ¿no?, al margen de su política. Porque ¿qué es lo que queda de Rafael Núñez? Se preguntan a mí. Mira, muy doloroso fue las cosas que hizo, de perseguir a sus camaradas de juventud, liberales. Y él de camuflarse ahí entre los conservadores de Colombia, en Bogotá sobre todo. Hastiado eso, se vino en el 86, después que ni firmó la Constitución. La verdad que ¿cuándo se vino él? Sí, se vino antes, el 84, sí, el 86, sí, el 86 se viene en septiembre, se viene para Cartagena. Regresó el 88 porque había un disturbio en Bogotá, hizo algunas cosas, tomó preso a los dirigentes liberales que querían tumbarlo y se dejó a Jorge Holguín, al otro Holguín, Carlos Holguín, lo dejó de vicepresidente y se vino para Cartagena porque murió en 1894. Él gobernaba desde Cartagena. Había telégrafo allá, estaba llegando el telégrafo en esos años a Colombia y escribía todos los días en los periódicos, ¿no? Salían, claro, 2 o 3 días más. Entonces, ese es el Núñez autoritario. Entonces, de todos modos, al margen de esa cosa, lo que sí, Barranquilla y Puerto Colombia, ¿sí? Barranquilla y Puerto Colombia, departamento del Atlántico, el gran auge que tuvo a partir de ese momento Barranquilla se debe a Rafael Núñez, ¿ya? Ahora, ¿qué política había en Barranquilla? Ninguna. No había, es que nadie los navieros, la gente que tenía la navegación a vapor, no tenían tiempo, estaban muy ocupados en los negocios, ¿sí? Macondo estaba vuelto loco con el transporte y el tabaco y las cargas de café, los sacos de café, por supuesto, los ferrocarriles. Todo el mundo tenía trabajo, ¿no? Y la gente del pueblo también. Y el barrio abajo, que empezó a renacer nuevamente después de 1865, y se empezó a poblar el barrio abajo, ¿no?, más allá de donde estaba la aduana, ¿no? El edificio de 1821, sí, pero de todas maneras es la zona de la estación Montoya, ¿no?,
la que estaba. ¿Ya? Entonces, ese era el mundo de Núñez, ¿no? Entonces él se vino a Cartagena, se vino el año 1886, y había que firmar la Constitución, y él no la firmó, y el ejemplar está guardado, pues, la firmó Miguel Antonio Caro, por supuesto, ¿no? Con la letra de él y firmada por él en la Constitución del 86. Él no se vino, no quiso ir más a Bogotá, se dedicó a leer, a escribir, a hacer tertulias en su casa del Cabrera, ¿no? Hace poco fui, llevar a una colega a ver el castillo de San Felipe, ¿no? Al frente está la casa de Núñez. No he ido hace rato, ahí está bien cuidada, está su escritorio y está su silla. Entonces, se pueden ir allá y sentarse. Yo me saqué una foto y no la voy a mostrar. Sentado allí como está sentado él, ¿no? Porque ahí se sentía él. Y cuando almorzaban, él comía aparte. No sé por qué. Nadie sabe. No sé, su manera de masticar, no quería. Entonces él le servían su comidita, entonces Soledad Román, entonces atendía a las personas, que siempre habían personas a la hora de almuerzo, ¿no? Políticos sobre todo, regionales, nacionales, y las tertulias maravillosas. Entonces él se iba al rinconcito y a comer, ¿no? Eso era, y lo han contado también los cronistas, ¿no? Núñez es un tema muy largo, distinguidos amigos que me están escuchando, pues. Es un tema muy largo, entonces no se puede decir todo. Voy a llamar la atención sobre un hecho, ¿no? Es un hecho impresionante. Bueno, se inaugura el ferrocarril de Bolívar y el muelle de Puerto Colombia, ¿no? El primero, 1888, ¿no? Eso hay que decirlo, voy a decir exactamente. En 1888, 31 de diciembre del 88. ¿Ya? O sea, 88, 89 sería. Se inaugura una gran pompa en Barranquilla, la prolongación de la línea ferroviaria hasta Bahía Cupino, con un muelle de madera y una estación de ferrocarril con bodega y edificio, que se llamó Puerto Colombia. ¿Sí? Esa es la fecha. Entonces ya se abandonó Zabalilla, Salgar y los intentos de hacer el ferrocarril hasta Puerto Velillo, que quedaba pues en verde, pero no, finalmente se decidió para la Bahía Cupino. 1888, ya, el momento culminante, ¿no? Entonces, mientras los liberales trataban de tumbar al presidente porque estaba haciendo negocio con los conservadores y estaba dando la educación a la iglesia, ¿no? Núñez con Francisco Javier Cisneros estaban pendientes pues, de generar unas vías de comunicación viables y efectivas, ¿no? Para que Colombia pudiera exportar café y para que viniera la gente también a Colombia, a traer progreso, que era el ideal de la época, ¿no? Al mismo tiempo, también Cisneros, ¿no? En 1890 inauguró el tranvía de Barranquilla. En abril de 1890 inauguró el ferrocarril, 89, ¿no? Un tranvía para Barranquilla. Hay un recuerdo maravilloso, ¿no? Ahí está Cisneros nuevamente, ¿no? Y en 1893, un año largo antes que muriera Rafael Núñez, ¿sí? Terminó la construcción del muelle metálico de 1.200 metros, o sea, 1 kilómetro, 200 metros en Puerto Colombia. Y lo construyó un socio de Cisneros de nombre John Dougherty. Eran los grandes negocios de la época, ¿no? En 1894, el 18 de septiembre, entonces falleció Núñez. Ahora, cuando se inauguró, ya en 1893, cuando se inauguró el muelle de Puerto Colombia, vamos a buscarla, ahí está Puerto, ¿no? Este mapita, ¿no? Ahí está el ferrocarril, para los que no son de Barranquilla, ¿no? Por la playa, y a Salgar y hasta Puerto Colombia, ¿no? Ahí está, en junio de 1893. Voy a leer una. Núñez, por supuesto, un año antes de su fallecimiento, él no vino a la inauguración. Él no era amigo de esas cosas. Era un político, estaba entre bambalinas dirigiendo todo, ¿no? No aparecía como ahora, ¿no?
Después ha habido bastantes presidentes, ¿no?, que aparecen en la televisión a cada rato, ¿no? A mí, personalmente, a mí no me gusta eso. A mí me gustan los presidentes funcionarios, ¿sí? Como Merkel, por ejemplo, una señora que seguramente le sirve desayuno al esposo, y después el esposo a ella. Una persona que con una indumentaria, una moda, no sé, del siglo XIX, creo, muy seria, muy... Eso me gusta a mí, tengo que reconocerlo, ¿no? Que los gobernantes sean de bajo perfil desde el punto de vista social, ¿no?, y carismático. De vez en cuando los pueblos necesitan carismáticos, pero para insertar definitivamente a Colombia como país cafetero y protoindustrial y con vías de comunicación de la época, ¿sí?, es mejor un Núñez recogido, ¿no? Ya. Voy a leerles un fragmento que nos entrega José Ramón Vergara y Fernando Baena, en su libro de 1922, Barranquilla, su pasado y su presente, página 383, ¿ya? Y dice, sigue otra firma, dice entonces, un periódico de la época hace extenso relato de la fiesta de inauguración, de cual extractamos lo siguiente, comillas, al llegar al punto donde termina el viaducto, es el nombre que le pusieron, ¿ya? El periodista que escribió, ¿no?, termina y principia el verdadero muelle, la banda de música, por indicación del general Arboleda, en la entrada del muelle, que ustedes todos conocen, había una banda de música, trompetas, clarinetes, redoblantes, tubas, no sé, una orquesta, una papayera, digamos, diría. Instrumentos traídos por los alemanes, por los austríacos, que eran casi la misma cosa. De Hamburgo y Bremen venían los barcos, ¿no?, y traían esas cosas, y se iban a sembrar tabaco para allá, para el Tolima, y sobre todo acá en el Carmen de Bolívar, en todas esas partes, Zambrano, ¿no?, hicieron la gente, todas esas empresas alemanas que llegaron, ellos trajeron los instrumentos de viento. Después Lucho Bermúdez después lo transformó en una cosa sabrosa. Ya, rompió a tiempo de echar el pie al muelle con el popular barce sobre las olas. Un hurra inmenso de admiración y gratitud se escapó de todos los corazones. Antes que todo, el muelle fue bendecido por el presbítero doctor Carlos Valiente, imagínate, ¿ya?, quien pronunció enseguida una locución para explicar la importancia y significación del acto religioso de la bendición. Para el acto de sondeo se embarcaron en el remolcador Funza el administrador de la aduana, general Rafael M. Palazzo, y los señores Francisco J. Cisneros, Federico Stassen, Augusto Strauss, Juan Gerlain y el capitán y el piloto del vapor Atraco, de la Malla Real, surto en el puerto, sirviéndose de un experto para dicho sondeo. De regreso al muelle se celebró la declaratoria oficial de apertura al servicio público, después de la cual se pronunció un discurso que el administrador de la aduana, por el señor don Vicente Lafudí, en representación del señor Cisneros, y por los señores Próspero Carbonell, Francisco J. Palacio, Clemente Salazar Mesura, Francisco Párez Vargas y Juan Gerlain, prefectos de la provincia de Barranquilla, Enrique Arboleda, Luis Gisequen, Samuel de Sola y Julio Enelio. Al día siguiente se le hizo en Barranquilla al señor Cisneros, ante su residencia de la Floresta, una numerosísima manifestación popular de simpatía y gratitud con un decreto del alcalde de Barranquilla de la época, ¿no? No soy tan experto en este tipo de cosas, ¿no? Ahí está el muelle, ¿no? El muelle de Puerto Colombia, mostrar algunas imágenes de la época, ¿no? Pérez, Elías Porter Pérez, pues, esa es la Barranquilla de Núñez, ¿no? Es el cónsul norteamericano, ¿no?, que tenía un periódico que se llamaba La Lista de Embarque, ¿no?, The Shipping List, y hacía chistes, ¿ya? Jugar un poco, cuentos de Alfredo del Espriella, ¿ya? Para la época esta, pues, Barranquilla era una cosa, era un volcán, ¿no? Tenía hasta teatro, tenía ópera,
muchos extranjeros, por supuesto. Tenía el Teatro Emiliano, ¿sí? Se presentaban todo tipo de espectáculos. El carnaval ya era de primera, segunda y de tercera. Sí, había uno de primera, pues en los clubes, una de segunda, pues hay un patio. Y la tercera en el Palacio de San Nicolás para la muchedumbre rumorosa, ¿no? Sí. Eh, y también entonces Elías Porter Pérez tenía su periódico, el Cónsul Gringo. Dos anécdotas contadas por Alfredo de Vespilla de esta época de Núñez, ¿no? Amable de Barranquilla. Él tenía un paraguas y el paraguas tenía un letrero bastante visible que decía: este paraguas ha sido robado al señor Elías Porter Pérez. Y caminaba por la calle 30, por el Paseo Bolívar, ¿no? Sí. Entonces, porque siempre se lo robaban, ¿no? O sea, el Paseo Bolívar siempre ha sido una cosa bastante especial en ese sentido. Tú no puedes ir allá como si ibas a visitar, pues, el Vaticano, ¿no? Hay gente siempre muy rápida. Entonces le robaban el paraguas. Entonces. Y un día alguien le dijo, porque no andaba bien vestido, decía, andaba vestido normal, pues como de trabajo, así, como tenía una imprenta, pues, seguramente manchado también de tinta. Y eso. Salía a caminar por aquí, con su paraguas. ¿No? Entonces me decía: oiga, señor Pérez, usted siempre tan fachudo acá, ¿no? Tan mal vestido. Entonces dijo: mira, pero si aquí me conoce todo el mundo, sabe que soy el cónsul, que tengo la imprenta, que tengo un periódico, que hago cosas, el cónsul, firmo los documentos oficiales para las importaciones, las exportaciones. Todo el mundo me conoce, ¿para qué voy a gastar ropa? Yo no soy protestante, no voy a gastar plata en el boato católico eso, ¿ya? Entonces, y otro día, el tipo le dice: oiga, está bien, ¿lo vieron en Santa Marta usted? Y que andaba bastante mal vestido, así. A mí allá no me conoce nadie, ¿para qué me voy a vestir? Ya no importa nada. Dos historias muy interesantes y chistosas, ¿no? De la época. ¿Ya? Y William Blatt, pues también de la época, ya, importante personaje, trajo los teléfonos y esas cosas, ¿no? Esta es la Barranquilla que recreó siempre Alfredo de la Espilla, y esta es la Barranquilla en 1905. La de Núñez era un poquito más chiquita, si no alcanzaba a llegar a Morillo todavía, ¿no? Ya, esa es la Barranquilla, esa de 1905 amable, ¿no? Y Rafael Uribe, que era el líder, pues. Pero Uribe surgió a la política después que murió, ¿no? En la guerra de los 1000 días, ¿no? Rafael Uribe, asesinado en Bogotá, ¿no? Un gran líder liberal y fundador del liberalismo social, que se llama. Estaba impregnado también por las ideas socialistas, lo que se conoce ahora como socialdemocracia. Un tema de plena actualidad en Chile, por ejemplo, donde están discutiendo, ¿no? Y no hay nadie en este momento que esté hablando con eliminar la propiedad privada como si lo exigían los marxistas más radicales del siglo XIX, como condición de la libertad humana. No, ya están viendo la manera de que el Estado module mejor esas cosas, que la gente no se enriquezca tanto y que pague más impuestos y buscar un acomodo. Y Rafael Uribe es el fundador de eso, que después siguieron muchos otros líderes, ¿sí? Liberales, ya algo Gaitán y finalmente el viejo, ¿no? Horacio Serpa, ¿no? Que fue el último. Y ya no hay más. No sé si ahora surgirá alguien al respecto, ¿no? Y ahí está el famoso muelle, ¿no? Colombia. Vamos a dejar de compartir. Antes de despedirme, voy a hacer un intento técnico, ¿ya? Un intento técnico de tratar de... Ya, entonces... en el artículo de periódico que hemos leído, ¿no? Cuando se inauguró el muelle de Puerto Colombia, entonces está un tema. Es una melodía de un, de un señor, ¿ya?
Ya, entonces voy a compartir, a ver si puedo, a ver si puedo. Ya. ¿Se escucha, no? Esa es la melodía. Sí, no sé si se logró escuchar. Se supone que en 3 años, en 2020, ¿cuánto fue? Sí, sí, sí. Es el 93, ¿no? Sí. En 1893, a mediados de año, cuando se inauguró, ¿sí? El muelle, ¿no? A mediados del 2023 estaríamos celebrando ¿cuánto? 130, 120, 130 años. 130 años de haberse inaugurado el muelle de Puerto Colombia. Habría que, entonces voy a hablar con la Secretaría de Cultura de Puerto Colombia, con el alcalde, que está en ese momento, con la Universidad del Norte, para recordar ese hecho. Yo creo que es importante que un presidente costeño de Cartagena, ya, presidente con las espuelas bien puestas, ¿no? El cinturón bien apretado, ¿no? De voz firme, ¿no? No, nada. Entonces, haya inaugurado, pues, el puerto de Colombia, el puerto más importante del país en ese momento, ¿no? Y con esa orquesta, entonces, músicos, hablamos con Fernando Reina, los músicos de la Norte y del Atlántico, de donde sea, de Barranquilla, ¿no? Todos, formamos una gran banda allá y tocamos y se reproduce con artistas disfrazados, todo como fue el evento, con la imaginación también, con la gente de teatro, de Moró, ¿no? Creo que recordar aunque Puerto Colombia reclama su propia autonomía y esas cosas, es un asunto distinto. Para conmemorar un hecho del pasado bonito, me parece que habríamos hablar con la aduana, con Miguel Iriarte, pues con Juan Pablo Mestre, con Cielo, a ver si propiciamos ese acto de reconocimiento a un político regional que es Rafael Núñez, pero de talla y de nivel nacional, que es lo que queremos en este momento. Que deseo yo, un presidente costeño, el tercero, porque el primero fue costeño de Caracas, Simón Bolívar, ¿no? Que le dio al país. El país tenía que ser republicano, que ser un Estado autónomo republicano, con buena educación, ¿no? Que el Congreso de la República tuviera pues como proteccionismo maternal, ¿no? La educación de todo el pueblo colombiano, la ilustración. Y luego entonces el segundo presidente, Rafael Núñez, que a nuestra tierra, Barranquilla, Puerto Colombia, nos dio de todo, ¿no? Nos dio ferrocarril, muelle, comercio, todo, que duró hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y ahora falta un tercer presidente, que debiera ser costeño. No sé quién será, pero sería interesante esa alternativa. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente, ¿no? No hay nadie más en el chat, ¿no? Que diga algo. Entonces me despido de ustedes, agradeciéndoles la paciencia, ¿no? El tema de Núñez da para bastante, ¿no? Bastante, entonces, le agradezco a
Juan Pablo Mestre, y sí, mañana cuando me busquen espero que me hayan encontrado, ¿no? Mañana hay otro evento a esta hora, ¿no? Y nos vemos el próximo sábado, no hasta mañana, sino que el otro sábado que viene más arriba, ¿no? Ya, el sábado 7 de noviembre, ¿no? El 7 de noviembre, ¿no? Vamos a hablar de la época gloriosa de Barranquilla, 1870-1960, ¿no? Es la época gloriosa que ha suscitado tanto discurso, ¿no? Y nostalgia también, ¿no? Es la utopía al revés, como diría Francisco Álvarez Iguarán, en el sentido de que esa mirada romántica hacia el pasado que ya se fue, que duró hasta 1950, de ser el principal puerto de Colombia, ¿no? Con industria, con teatros, con bellas artes, con todo eso. Y finalmente todo eso se diluyó, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, cuando llego yo a vivir a Barranquilla. Entonces, esa época dorada suscitó ese recuerdo, como el futuro no se veía tan amable, decía Francisco Álvarez, pues la utopía es para el futuro, para lo que viene hacia adelante. Entonces, se miró por el retrovisor y la historia significó hacer gloria y glorificar esa etapa maravillosa de Barranquilla entre 1850 y 1950, un siglo de crecimiento demográfico, portuario, industrial, artesanal, artístico, carnavalero, de todo, incluso hasta con un político que murió en 1970, que fue Evaristo Zutignaje, un político de talla nacional, que fue canciller, fue ministro, ¿no? Candidato a la presidencia, ¿no? Que no tuvo el apoyo para ser presidente. Ya. Entonces, esa es la época de Núñez, y de Núñez, está para rato, ¿no? Está para rato Núñez, ¿no? Aprovecho de anunciar, por si no viene la próxima vez. Entonces, el 7 de noviembre, el auge económico portuario, y el sábado 14 vamos a hablar de temas culturales en Barranquilla. Voy a tener que hablar por teléfono con Ramón Illán Vaca para que me termine de completar algunas cosas importantes, ¿no? Y luego, el 21 de noviembre, fines del siglo XX, ¿no? Vamos a dedicarle un poco a Barranquilla, ¿no? Que Barranquilla todavía, sobre todo en el siglo XX, se tragó el resto del departamento. Lo que no significa, pues, que la vamos a satanizar. La crisis urbana de fin del siglo XX, antes del 90, ¿ya? Y sobre todo las elecciones de alcalde, las primeras que se hicieron en Colombia, en marzo de 1988. 13 de marzo, sí. Hicieron al abuelo del alcalde, el papá del alcalde, ¿no? Jaime Pumarejo Sertay. Sí. Y finalmente, el 30 de noviembre terminamos con una reflexión, a ver si consigo que nos acompañe virtualmente mi amigo Horacio Godoy, que siempre me ha acompañado en esa parte. Entonces, Pablo, gracias a ustedes, y pues entusiasmense con recordar y leer el gran presidente colombiano Rafael Núñez. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.